Vamos a empezar, son las 10 de la noche. Hoy estuve en Chapingo y en todas las reuniones a las que estoy yendo más últimamente, me doy cuenta que yo puedo hacer un discurso muy fuerte, como lo hago, convocando a la desobediencia civil, planteando que necesitamos una rebelión, que es el momento de hacer una revolución no violenta, que es muy grave lo que está sucediendo en el país, y la gente se te tira al piso. Se te tira al piso, no, no es posible, no hay manera, y empieza además a hablar mal del pueblo del que forma parte, para justificarse. No, es que la gente no va a jalar, no, es que qué van a hacer hoy, me decían un par de jovencitos. Es que los pobrecitos que viven al día, ¿cómo van a parar si no pueden dejar de darles de comer a los hijos? No, no les dan de comer, no comen 3 veces al día porque es una pobreza bestial. En realidad utilizan para quitarse la responsabilidad, para no asumir un compromiso. Y todo esto pasa también en buena medida porque no se conoce la historia del país. Fíjense, yo voy a hacer un comentario que no pretende, no voy a sintetizar 200 años de nuestra historia en un comentario, pero todo el siglo XIX, solo el gobierno primero de Guadalupe Victoria terminó. Después no hubo, todo el tiempo levantamientos armados, le llamaban revoluciones, pero en realidad eran pues, golpes de Estado del militarismo reinante en el país que no dejaban terminar a ningún presidente, del propio Santana, que fue un dictador, también se iba, ni siquiera se hacía cargo del poder. Lo que les quiero decir es que no había una estabilidad, ¿no? Iban, venían gobiernos conservadores, liberales, cambios en el marco legal, toda la disputa por hacer que la iglesia, que tiene un poder enorme, y todas las instituciones que venían de la colonia, que generaban el privilegio, el enriquecimiento en unas cuantas manos, la explotación del pueblo, el racismo, el desprecio hacia la mayoría de la población, pues toda esa disputa no se resuelve con la independencia, porque la independencia estrictamente popular es derrotada en un principio y en realidad se hace, si Iturbide traiciona a la corona a la que servía, le era un criollo, y ya hace un acuerdo para hacer la independencia de México por muy diversas razones. Estoy planteando cosas de manera muy rápida. Entonces, se da toda esa disputa todo el siglo XIX hasta que finalmente con las leyes de reforma se da la separación de la Iglesia al Estado, se busca el fin de los privilegios, sobre todo para el clero y de la concentración de la riqueza en ellos, que el Estado mexicano empiece a asumir responsabilidades de educación, de salud, de registro civil, de cementerio, una serie de cosas de esa naturaleza. Y bueno, y se genera, todo el tiempo hay guerras, golpes de mano, gobiernos que son tirados, y todavía con las leyes de reforma, después de haber corrido a Santana como un Ford, se deja presionar otra vez, y se da un golpe de Estado a sí mismo, desconociendo la Constitución de 1857, se genera una nueva guerra civil, la guerra de reforma, que los liberales ganan, pero que los conservadores no se aguantan, y y van a traer a Maximiliano, apoyado por el ejército francés. Es derrotado Maximiliano, después de más de 2 años y medio de gobierno, con una guerrilla del pueblo de México y Juárez resistiendo con todo. Y llega Juárez al poder y no se pone todo el mundo en orden. No, Juárez era un civil y los militares, por Porfirio Díaz a la cabeza, empiezan a querer tirarlo y empiezan a hacer levantamientos, y Porfirio Díaz es derrotado por Juárez, aplastado de manera militarmente, de manera absoluta. Y Juárez hasta el último momento, él muere después de una segunda reelección, o sea, cuando regresa a la presidencia una vez que eh, vencen a Maximiliano, es elegido, y luego nuevamente va para un periodo más. Y en ese nuevo periodo, al año muere Juárez. Entra Sebastián Lerdo de Tejada y luego lo tira Porfirio Díaz en el momento en que hace la reelección. Sebastián Lerdo de Tejada, un golpe militar de Porfirio Díaz lo tira con la ayuda de José María Iglesias, que era el presidente de la Corte y también ambicionaba la presidencia. Era un jaloneo ahí por el poder terrible. Y Porfirio Díaz liquida a todo el mundo. Se va a un periodo porque su movimiento, el plan de Tuxtepec, era que no, sufragio efectivo, no reelección.
Entonces, el primer periodo, cuando él termina, llega su compadre Manuel González, pero luego él se da cuenta que Manuel González hace muy bien las cosas y regresa para no volver a soltar la presidencia de la República nunca más. Traiciona a Manuel González y a todo mundo, era terrible y mata y hace cosas espantosas y 35 años gobierna el país. Era una figura muy fuerte, el militar de más prestigio. Mariano Escobedo era más, pero lo hace pedazos a Mariano Escobedo, que fue quien apresó a Maximiliano. Hace pedazos a todos los que quedan vivos con maniobras de lo más diverso, deleznables, la inmensa mayoría. Compra, corrompe, encarcela, exilia, divide a su equipo para que nadie crezca, a su sombra nadie le puede hacer sombra. Hace una serie de cosas terribles. Este libro es muy bueno, la verdad. Y todo esto se los cuento porque cuando Madero se le planta enfrente, no hay ninguna figura, o sea, la figura más fuerte que podía, las dos figuras que se disputan del régimen porfirista a la presidencia son Limantour, un tipo de origen francés, que era su secretario de Hacienda, corruptísimo, terrible, el líder del grupo de los científicos, que como dice el autor Bills, robaban a México científicamente, y Bernardo Reyes, que fue el de todos los militares, no era destacado, era un hombre joven cuando todas estas cosas de la guerra de intervención francesa, es el hombre más destacado después de Porfirio Díaz militarmente hablando, porque Porfirio acaba con todos. Pero Bernardo Reyes no tenía carácter, se le doblegaba a Porfirio Díaz. Entonces, cuando se da la división entre estos dos grupos, pues no hay quien va a la última reelección de Porfirio Díaz. Él no sabe que será la última, pero va a la última, la de 1910. Y en realidad el país, con la declaración que él hace en la entrevista a Creilman Díaz, está presionando la parte política para que el vicepresidente, ven que ya se va a morir Díaz, ya tiene 80 años, pues el vicepresidente, que es el que lo sustituiría, se disputa si es Limantour o Bernardo Reyes. Pero como Limantour es muy repudiado y Bernardo Reyes lo saca a Porfirio Díaz del país y es un aguado, queda ese espacio vacante y entonces la campaña de Madero va tomando cada vez más fuerza y Madero inclusive le plantea a Díaz pues que lo asuma a él en la fórmula como vicepresidente. Y Díaz pues, está en la prepotencia más absoluta, lo ve chaparrito ahí, civil, vale madre, dice, me lo como vivo. Y miren lo que son las cosas. Madero derrota a Porfirio Díaz. El 20 de noviembre empieza la revolución, es aplastada de manera absoluta, pero total. Y es más, Madero ya, que es un tipo siempre muy optimista, yo no sabía ese dato, está ahí planteado en el libro, decide irse a Europa, se va a mover, está en San Antonio, se va a mover a Nueva Orleans. Él primero intenta ingresar a México y es un fracaso la expedición, los apoyos que le habían ofrecido, y entonces él ve cómo está siendo arrasada los movimientos que se levantan en diversos puntos del país y piensa que ya no va a haber manera y que pues, contra todo lo que él pensaba Díaz se mantiene en el poder y se va a ir a Europa vía Nueva Orleans y y se queda porque empieza a ver que los levantamientos están proliferando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. No les hago la historia larga. El 20 de noviembre de 1910 empieza formalmente la revolución y el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz ya estaba presentando su renuncia a la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados que le era absolutamente servil y que en ese momento le acepta la renuncia y lo cuestionan y cómo pasan esas cosas, ¿no? Se va solo, olvidado, repudiado, odiado. La verdad es que nosotros no sabemos en qué momento. Les cuento todo esto porque la posibilidad de que Madero derrotara a Díaz era nula. Y el tipo con mucho valor se hace el libro de la sucesión presidencial y se lanza a la campaña y se le enfrenta a Porfirio Díaz con determinación y firmeza y coraje. De hecho es apresado y escapa hacia Estados Unidos para evitar ser asesinado o por lo menos volver a ser apresado. Uy, ya empezó a fallar aquí
la luz como es costumbre, ya se puso medio romántico, más bien tenebroso porque está ahí medio todo oscuro. Bueno, seguimos así, ya, así está la vida. Entonces pasa esta situación y demuestra la historia, estoy planteando esta, pero podría plantearles muchas otras más, de que no debes subestimar a un adversario, a un momento, a una fuerza, a una situación, que no debes derrotarte, que debes reiterar, insistir. Bueno, el propio Porfirio Díaz, cuando accede a la presidencia de la República, me cambio muy bien porque estoy viendo que sí se ve muy oscuro, entonces me voy a mover hacia la salita, hacia la salita, prendo la luz de acá. Perdón por la interrupción, pero algo pasó ahí con la lámpara que ya ven que... Y luego vuelve a encender porque es como un falso que tiene ahí. Aquí, vamos a ver, así. Híjole, el problema es que está a contraluz. El problema es que está a contraluz. Bueno, les decía yo, ya no nos... Si está muy a contraluz. No nos vamos a distraer más, nada más déjenme ubico. Ándale, aquí está mejor. Ahí está. Esto me ve un poco chistoso, pero no importa, no es un concurso de belleza o de imagen, eso ya lo mejoraremos en otro momento en mejores condiciones económicas. Esto les decía yo, eh, justo el desconocimiento de nuestra historia hace que nosotros nos derrotemos de manera inmediata, planteando que no es posible nada, que no va a realizarse. Y les comento todo esto porque algunas reflexiones, sobre todo mis llamados a la desobediencia civil, hay gente que dice, no, eso no va a pasar, no, eso no va a suceder, no, no se va a alcanzar, no, no se va a lograr. Bueno, si te derrotas desde un principio, eso no tiene ninguna posibilidad, ninguna viabilidad. Es evidente que no va a materializarse. Tú requieres de hacer un esfuerzo de convencer, de convencer con el ejemplo y de no derrotarte, de plantearte la necesidad de un proceso de transformación que es imperioso, urgente en el país. Lo de la entrega del petróleo es muy grave. Si nosotros permitimos que eso se siga consolidando, la pobreza, la miseria, el hambre, la desesperanza, la desigualdad que va a cambiar en el país va a ser absoluta. Es una situación gravísima. Entonces nosotros no podemos quedarnos indiferentes y no podemos justificarnos en que los otros no están luchando para no comprometernos a un proceso de lucha y de aplicarnos a fondo. Está la convocatoria al 1 de septiembre. Yo espero que el 1 de septiembre pare todo el país. Bueno, pues no, o sea, es evidente que la fecha está encima, que la difusión que se está haciendo es modesta. Veo que ya varios compañeros y compañeras en redes la están haciendo suya, la están difundiendo, están tratando de convencer a más compañeros y compañeras. Nosotros en ánimo le vamos a meter pues lo que podamos estos días a la convocatoria y de, pues es un nuevo esfuerzo que no es suficiente. Bueno, vamos al 1 de diciembre, que es el segundo año de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Yo no estoy planteando, fíjense, eh, no he visto, primero no hay una respuesta de Andrés Manuel a la carta pública que ayer se cumplió 8 días. Segundo, yo no estoy descalificando ninguna forma de lucha, ni estoy planteando a Andrés Manuel que haga lo que yo estoy pretendiendo hacer o lo que yo creo que se debe hacer. Lo que yo estoy planteando es, como titulé la charla de hoy, tú no logras ni siquiera que te pavimenten la calle de tu casa recolectando firmas. Se va a lograr recolectando firmas que hagan una consulta en la que está en juego la independencia y la soberanía del país que ellos ya entregaron. Van a dar marcha atrás a una decisión de subordinación ya absoluta al gobierno de los Estados Unidos, entregándole los recursos que nos quedaban, que es el petróleo y la energía eléctrica, cuando les han entregado absolutamente todo, la banca, las telecomunicaciones, no, pero pues ahí está, ¿no? Van a modificar la entrega de minas, de playas, de
tierras, de agua, de infraestructura, de todo, les han el comercio, les han entregado todo. Estamos comprando la mitad de los alimentos, estamos importando la mitad de la gasolina, estamos comprando la mitad de la energía eléctrica a particulares antes de toda esta contrarreforma constitucional. Entonces ellos van a decirle al pueblo, oye, a ver, está pasando esto, te vamos a consultar y tú decides. Si no nos han consultado, si han dicho que los diputados y los senadores son los que tienen la representación del pueblo y ellos son los que pueden decidir. Si viéramos la historia del país, el Congreso muchas veces, muchísimas veces han sido unos canallas y subordinados al poder en turno, hincándose frente a Santana, hincándose frente a Porfirio Díaz, hincándose frente a presidentes terriblemente corruptos y autoritarios y que no les importa el pueblo. Y también es cierto que siempre ha habido en el Congreso voces de hombres y mujeres valientes, decididos, firmes. Bueno, el senador Belisario Domínguez acusa de asesino a Victoriano Huerta y le cuesta la vida, pero se mantuvo en esa determinación. Un número grande de diputados también jugó ese papel y fueron asesinados, otros lograron salvar la vida. Entonces siempre ha habido hombres y mujeres dignos en el Congreso y siempre ha habido hombres y mujeres absolutamente corrompidos, terribles. Pero les digo yo, cuando vuelvo al tema de la carta, por las reacciones que en algún sector ha despertado, primero un sector pues haciendo suya la preocupación, haciendo suyo el debate, planteándole a Andrés Manuel que responda, y luego otros provocando, como es el caso de este pseudoescritor Pedro Salmerón, que yo había cometido el error igual que con Belauzarán, de considerarlos gente seria. Y lleva más de una semana distorsionando lo que yo digo, tergiversando, metiendo pullas, haciendo provocaciones, y yo pues tratando, ¿no? Hasta que ya, dije, ya, lacayo, yo le pedí a Andrés Manuel que conteste y no a sus lacayos, y luego me cambia el nombre, y luego plantea más pullitas y más fregaderas. Entonces de repente, hoy, entre lo que pasó en la mañana en el auditorio de Chapingo, donde jóvenes, ahí en las preguntas se ve que están justificándose para no comprometerse, planteando cosas con tal de no asumir que en realidad lo que se requiere es tomar en nuestras manos nuestro destino, dejarnos de pretextos e impulsar este proceso de transformación. Y una última provocación de este tipejo, que está claro que es un provocador, que está claro que lo que quiere es que yo le diga alguna cosa como la que le dije, de tal manera que luego saquen de contexto, como sacan todos de contexto. Es un majadero, las buenas conciencias, es un majadero, es intratable. Cuando no se está de acuerdo con él, entonces agrede, cuando en realidad yo puedo demostrar que todas las personas que se han confrontado conmigo ha sido las más de las veces con provocaciones y acusaciones falsas y dolosas, y ahí está en la lista, que las vean, en qué lado, en qué lugar terminan, y yo siempre en el lado correcto del compromiso de la lucha en favor del pueblo. Entonces, yo de repente, por supuesto que lo pensé, porque no fue un exabrupto así que lo mandé a chingar a su madre, porque estaba enojado. No, 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 dije, ya se la ganó. De repente es necesario mandar a chingar a su madre a alguien, que la gente entienda que te tienen que tratar con respeto, que la gente entienda que tienes sangre en las venas y que no vas a tolerar insolencias, que no vas a tolerar tonterías de tipejos que se las dan de gente de izquierda y que están ahí en realidad vulnerando a los compañeros y compañeras. Yo ya me había dicho Jalife que ese tipo era el que estaba todo el tiempo ahí provocándome. Por ejemplo, aquí entran los trolebuses, hoy hay varios, porque piensan que van a buscar, a lograr desviar la atención de lo que estoy planteando y no lo van a lograr. Lo que yo estoy planteando es, vámonos al tema de la desobediencia civil. La desobediencia civil, como lo he leído insistentemente del propio libro de Cibe Pérez, es ilegal, esto es, llama a no respetar leyes injustas que atropellan al pueblo, que abusan, que son inaceptables, es pública, es no violenta y es consciente. Hay gente que me dice, no, es que yo no pago, otro día en la reunión de ánimo, un cuate muy simpático, es que yo no pago la luz, no sabe que hacía desobediencia. Pues no eres desobediencia, pues si no es consciente no es desobediencia. Tienen que darse las cuatro condiciones: ilegal, pública, no violenta y consciente. Y busca frustrar las leyes.
las políticas o las decisiones de un gobierno. No busca evitar un pago, no busca una justificación frente a dificultades económicas particulares, no busca un arreglo, no, busca frustrar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno. Políticas como estas, entreguistas, que están rematando el patrimonio nacional, que están empobreciendo al pueblo, leyes totalmente contrarias al marco constitucional, que violan el artículo 136, que dice que la Constitución es inviolable, leyes que terminan con los pilares fundamentales, que en realidad son contrarreformas, que van contra el marco legal surgido de la Revolución Mexicana y que por lo tanto no tienes por qué respetar, al contrario, que tienes que combatir con toda firmeza y con toda seriedad. Y como dice el artículo 136 constitucional, una vez que el pueblo recupere su libertad, vuelve a tener vigencia la Constitución y serán juzgados todos aquellos que apoyaron a este gobierno, los que hicieron de manera activa, los que estuvieron ahí de manera clara, contundente, evidente, y muchos que aquí se enmascaran, por ejemplo, en las redes sociales, usan otras fotos, usan otros nombres, usan otras denominaciones para atacar, bueno, pues esos no los puedes identificar y además brincarán como si revisan la historia de nuestro país, pues gente que estaba allí beneficiada en el porfiriato luego brincó con la revolución y se benefició de ella, sin duda. Siempre hay gente que sabe caer parada, pero en este momento en el país la necesidad de un proceso de transformación es evidente, es urgente, es necesaria. Y para ello se requiere de una revolución no violenta, se requiere un proceso de transformación radical que no va a llegar por la vía electoral sola. Yo no insisto, no descalifico ni subestimo la vía electoral. Por supuesto, Madero hace el proceso revolucionario y es elegido en un proceso electoral después de haberse levantado el pueblo en armas porque abre la vía electoral que estaba cerrada. Porfirio Díaz hacía fraude y no reconocía nada, pues pasaba por encima de todo mundo, se burlaba de la decisión del pueblo. Entonces Madero llega por la vía electoral después de iniciar un proceso revolucionario y luego viene un proceso revolucionario permanente y los que llegan por la vía armada porque hay ya un rompimiento de todo el orden institucional, el orden ficticio, porque eran instituciones absolutamente corrompidas. Ustedes ven cómo funcionaba la justicia en el porfiriato, pues no había justicia, era una simulación, era la corrupción, era la burla, era el atropello, el pueblo totalmente avasallado y empobrecido, o sea, cualquier similitud con la actualidad es absoluta coincidencia. Entonces, nosotros tenemos que abrir ese camino, esa vía electoral, tenemos que recuperar las instituciones, pero haciéndolas nuevas, porque estas están totalmente corrompidas, absolutamente descompuestas. Es un cambio radical el que tenemos que realizar, no porque nos la demos de radicales, no porque nos la demos de que tenemos una visión muy alta, muy profunda, soñadora, idealista, inviable, poco sensata. No, 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 es que es lo que se necesita. El propio Andrés Manuel en algún momento planteó al diablo con las instituciones, porque son instituciones absolutamente corruptas, corrompidas, descompuestas, simuladoras, falsas, que hay que erradicar. No se trata de que no haya instituciones, hay quien planteará esto desde una posición anarquista, pero lo que nosotros estamos planteando es algo mucho menos radical. Lo que estamos planteando es que las instituciones sean legítimas, sean justas, sirvan al pueblo, en realidad estén bajo su tutela y que se impulse ese proceso de transformación obligadamente. Y para eso se requiere una rebelión, se requiere una revolución, es realmente una modificación mayúscula la que nos estamos planteando y se puede hacer ciertamente a través de la vía electoral si abrimos la vía electoral. Si la rebelión del pueblo logra que se abra la vía electoral y que sean respetadas las decisiones del pueblo que se realicen en los procesos electorales correspondientes. Entonces, nosotros no estamos planteando pues, ninguna cosa que no resista a un debate serio. Y no estamos planteando a Andrés Manuel que coincida con nuestra posición o con nuestra visión. Lo que estamos emplazando a Andrés Manuel es decirle, oye,
como puse, con firmas ni siquiera la calle logras que te pavimenten, ¿eh? Entonces no vas a lograr con firmas que haya una consulta, es evidente que la consulta no van a querer realizarla. Y en todo caso, si Andrés Manuel estuviera en un proceso de, junto con Morena, recabación de firmas, como un legítimo derecho a exigir que esa consulta se haya, y acto seguido determinara que frente a la burla de la exigencia de la consulta por parte del gobierno, aplicará un proceso de oposición firme, dura, determinada para exigir que esa consulta se lleve a cabo, bueno, estaría planteando en su visión, en la línea, en el trabajo que viene realizando, un planteamiento que se puede compartir o no, pero que está planteando una línea, pero no está comentando eso. O sea, yo insisto que como planteé en la carta, está proponiendo la consulta y si no se da, entonces ya pues al 18 nos vamos, porque ahora sí va a tener Morena diputados, las va a tener de sorteo, porque no los van a elegir, los van a sacar en una tómbola a los plurinominales, que son los que seguro llegarán, los de mayoría va a estar mucho más difícil, contrario a las cuentas alegres que traen, ¿qué van a hacer ahí? ¿No? ¿Cuál va a ser la vinculación con un movimiento popular de una presión mayor que me parece que debería haber? O sea, por lo menos debería haber una oposición que esté exigiendo, presionando, repudiando, manifestándose, elevándoles el costo. Yo insisto, creo que debemos ir más lejos y deberíamos buscar la renuncia de Peña Nieto y si no se logra por lo menos lo arrinconas, es lo menos que podrías aspirar a realizar. Es un planteamiento. Y yo estoy comentando que venimos sosteniendo algún grupo de compañeros desde hace ya bastante tiempo. No se está de acuerdo en él. Pues está bien. ¿Cuál es el camino? Pero trácese un camino. No se plantee el hecho de que no confíen en mí, yo sé lo que tengo que hacer, yo voy a saber en qué momento voy a decir, no. No, si en realidad lo que necesitamos es que el pueblo se levante, que el pueblo asuma su liderazgo, que el pueblo asuma su poder, lo ejerza de manera clara, contundente. Me dice, no, es que no se va a lograr que la gente deje de ir, a ver, hazlo en una colonia. No, si no estoy planteando para una colonia, pues la gente se va a reír sin saber, en esta colonia vamos a experimentar para que vean que no hay, ¿qué cosa es o qué? O sea, y todos que no fueran a trabajar, ¿eso qué? O me quiere demostrar que son unos pocos, harán eco al llamado. Bueno, pues así está en este momento la situación. Como así estaba en un momento dado, cuando Maximiliano llegó, pues la mayoría se allanó a la presencia de Maximiliano, ¿no? Y después, frente a la tenacidad de Juárez y de un sector del pueblo que nunca aceptó esto, finalmente el pueblo acabó levantándose en su mayoría para rechazar esta invasión extranjera y a este usurpador que le costó la vida. En la revolución igual, eran algunos cientos, algunos decenas, y luego llegó a miles de hombres y mujeres que tomaron las armas para impulsar el proceso de transformación. Hay una escena muy impresionante que cuenta Bills en este libro sobre la biografía de Porfirio Díaz, ya al final, ya Díaz arrinconado, enfermo, repudiado, ya con una presión muy fuerte para que renuncie, una masa de gente en el Zócalo de la Ciudad de México, yendo hacia su casa, la cadena que no sé cuál sea, fíjense, porque cambió de nombre, le iba a investigar, ya no me dio tiempo, y también fuera de su casa, una presión muy grande, vivía por aquí por el centro, y desde las azoteas de Palacio Nacional y de edificios así, le tiran a matar a la gente y matan como a 200. Regularmente lo que sucede cuando hay un tiroteo de esa naturaleza, pues la gente sale despavorida, corriendo para todos lados, inclusive hay algunos muertos más entre que se caen, que les pasan encima, los atropellan, los pisotea la gente, en el pavor que da el tratar de ponerse a salvo. Bueno, la escena que relata Bills es impresionante, porque le tiran a la gente a matar, hay 200 muertos y la gente no se retira, sigue presionando hacia Palacio, hacia el repudio, hacia la exigencia de la renuncia
de Porfirio Díaz. Fíjense de qué nivel era el hartazgo de un pueblo empobrecido, de un pueblo 90% analfabeta, de un pueblo envilecido, de un pueblo totalmente abandonado, que no tenía ningún derecho a nada, que estaba esclavizado en las haciendas, que trabajaba 12, 14 horas al día en las fábricas, que recibía cualquier tipo de abuso, de tortura, de atropello, de ninguna impartición de justicia. Era una situación brutal. Y de repente ese pueblo se levanta y, e inclusive le pierde el miedo a la muerte. Y su encono ya, su reclamo es tan fuerte que ni siquiera el que le estén tirando a matar, que le caen lluvias de bala y que caiga gente allá a su alrededor, genera que salgan despavoridos y en estampida a tratar de protegerse. Es una escena que a mí me parece muy fuerte en todos los sentidos, porque es un símbolo de que llega un momento, no es que la gente antes no tuviera miedo a las balas, claro que le tenía miedo, pues si te mueres, ¿cómo no le vas a tener miedo a la muerte? Nadie nos queremos morir, ni esos que lucharon, ni otros que se acobardan, nadie nos queremos morir, ni los muy creyentes, por más que les digan que se van a ir al cielo, nadie se quiere morir. Todo mundo tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a la enfermedad, tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a la confrontación, tenemos miedo al sufrimiento. No, todo eso es natural, hombre, no es cierto. O sea, la gente, claro que no se quería morir. Es un estado en un momento de irritación tal que entonces en ese momento, en ese contexto, en esa situación concreta, la gente no le importa morir. Ahora les completo la anécdota. Se suelta un aguacero, pero aguacero, y entonces la gente se retira. Es como una paradoja, es como una situación, al final se logra la renuncia de Porfirio Díaz, se va el 25 de mayo de 1911 al exilio a Francia y 3 años después muere en París. Lo que yo les estoy diciendo, dejen de inventar cosas. Lo que yo les estoy compartiendo es así de manera aparentemente errática, diferentes momentos de la historia, además planteados de manera así muy coloquial y muy eh, a bote pronto, para decirles que estoy claro que necesitamos leer, estoy claro que necesitamos estudiar, estoy claro que la gente que se meta a la desobediencia civil mínimo debe leer el libro de Cibe Pérez, mínimo debe leer el libro de Thoreau, de Henry David Thoreau, sobre la desobediencia civil, y que idealmente la gente que se va comprometiendo más tiene que irse metiendo a aprender de la historia de México, de elementos de experiencias que hemos tenido, que hemos vivido, para que vaya tomando confianza, seguridad, discurso, argumentos, para ir convenciendo a más gente con el ejemplo y con la palabra. Porque es lo que estamos planteando, ya lo dije, también es una hazaña mayúscula. Es una hazaña mayor a la expropiación que hizo Lázaro Cárdenas en 1938. Tenemos que recuperar el petróleo, lo vamos a recuperar. Y vamos a recuperar la soberanía y la independencia de nuestro país. Todo eso lo vamos a hacer, pero requerimos de hombres y mujeres preparados, comprometidos, serios, consistentes, trabajadores. O sea, a mí, contrario a todo lo que me dicen de que soy un barbaján, que soy un majadero, que bloqueo, que no, pues es que hay provocaciones insistentes, majadería, torpeza, que no tengo por qué estar aguantando, no, ni lo voy a aguantar. Pero cuando se trata de dar elementos, de dar argumentos, de tratar de analizar, de buscar una salida, entonces estamos en una condición de intercambio, de argumentación, de tolerancia, de paciencia, de búsqueda. Y a mí lo que me está haciendo que sea poco, no tengo ninguna tolerancia a la justificación, no tengo ninguna tolerancia al derrotismo, no tengo ninguna tolerancia a la cobardía, a la apatía. A jóvenes que deberían ser rebeldes, yo les digo, oigan, soy un viejito que va a hablarle a los jóvenes y yo le digo a los jóvenes que sean rebeldes, por favor, es el mundo al revés. Cuando yo era de la edad de los que estaban hoy en la charla, nosotros empujábamos a los expositores a ir más adelante. Entonces,
En eso no seré tolerante, y cuando digo no seré tolerante no quiere decir que va a ser majadero, que va a ser descortés, que vaya a ser incorrecto con nadie que esté en esa posición, simplemente pondré en evidencia mi punto de vista y su posición de justificación y como dona para no comprometerse con un proceso de transformación que al final vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, todos aquellos que se puedan haber sentido agraviados por la carta que envía Andrés Manuel, pues no tienen ningún interés de agraviar ni a Andrés Manuel, ni a los compañeros de Morena, ni a nadie. Estoy planteando una serie de consideraciones que yo percibo, que así las siento y que puedo estar en lo correcto o puedo estar equivocado y que estoy dispuesto a revisar mi posición si alguien me dice, oye, mira, aquí hay un hierro, aquí hay, por ejemplo, un tipo que ni conozco, que en su casa lo conocen de tú de habla, manda una carta abierta y plantea, por ejemplo, una crítica que parece válida. De entrada, tiene solidez, es la única que he escuchado, y que no tiene nada que ver con la carta. Dice, tú criticaste a Andrés Manuel por meter en la PGR una denuncia de juicio de traidor a la patria contra Peña Nieto y luego tú lo hiciste. Es inexacto. Así planteado, porque yo metí una denuncia de juicio político por traidor a la patria. Yo no metí una denuncia penal en la PGR, yo metí una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados. Es mejor, es más viable la Cámara de Diputados que la PGR. La PGR Murillo Karam es un empleado de, este, de Peña. El Congreso son empleados la inmensa mayoría, pero hay compañeros o compañeras de oposición que podrían estar presionando a la instalación de la comisión jurisdiccional, que podrían estar insistiendo en el juicio político, que podrían empujar las cosas. Entonces, no hice lo mismo. No estoy repitiendo el hierro de Andrés Manuel, pero no le iba a responder a este tipo porque además dijo por ahí en su carta que yo decía que Andrés Manuel estaba loco porque pensaba que iba a llegar por la vía electoral. Nunca le he dicho así a Andrés Manuel, no lo hice en la carta, no me parece loco ni él ni nadie que quiera llegar por la vía electoral, simplemente creo que está cancelada y que tendría que hacerse algo más. Pongo otro ejemplo. Vas a una elección, te hacen fraude. Bueno, entonces haces lo que Madero. O sea, a Madero lo critican, que espiritista, que chaparrito, que iluso, que soñador, que no sé cuántas cosas. Yo los reto a que lean el plan de San Luis. Y el tipo dijo, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas para deponer al usurpador. O sea, no se anduvo con chiquitas del chaparrito. No, él era un pacifista, era un tipo que respetaba la vida humana, que buscaba la conciliación, que estaba preocupado del país, que respetaba al ser humano y sin embargo, en una coyuntura donde él tiene que tomar una determinación fundamental, convoca al pueblo de México a las armas y no anda diciendo, uy, es que nos van a matar gente, es que va a sufrir, es que tal, es que cual. No, te robaron la elección, vámonos con todo, esto no se puede tolerar. Y depuso al usurpador, además, ¿no? Le pueden criticar que por debilidad y tal y cual, todo lo que fue los hierros de su gobierno, que finalmente pagó con su vida, con su vida, nada más y nada menos, lo más valioso que tienes, y luego se desató pues otra vez la revolución. Ahí se pueden hacer muchos juicios a toro pasado, es muy fácil, pero nosotros tenemos este momento, esta responsabilidad, esta situación histórica, dramática, y tenemos que responder a ella. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y lo menos que podemos hacer es luchar. Lo menos que podemos hacer es dejar de justificarnos y comprometernos. Y en ese sentido, pues yo tengo la propuesta del 1 de septiembre, de la desobediencia civil, de no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir a compras, no ver televisión, todo el día primero. Habrá gente que quiera salir a la calle, bien, que quiera hacer alguna manifestación, bien. Habrá quien va a querer ir a la Cámara de Diputados porque ahí va a ir Peña Nieto a dar su segundo informe. Yo creo que tienen que ir organizados. Hoy lo puedo decir, el 1 de diciembre de 2012 nadie me iba a hacer caso, o quizás hoy tampoco, pero hoy está claro por qué lo estoy diciendo. He estado en manifestaciones, me he jugado el físico, he estado haciendo cosas, no soy ningún timorato. Yo no saldré el 1 de septiembre a ir a la Cámara de Diputados, ahí se va a una emboscada. O vas bien organizado, con gente que va a estar en qué lugares, con responsables, con una
posición muy clara de qué es lo que se va a hacer, si es todos sentados, si es, o sea, si se van a ir a enfrentar, bueno, pues tienen que ir preparados para esa determinación, los que van a ir entonces van a ir a enfrentarse, es su decisión de hacer acción directa, absolutamente respetable, pero tienen que saber los que van a qué van y estar organizados para lo que van a hacer. No pueden ahí llegamos y ahí vemos y ahí, pues ahí como se pueda y aquí no hay líderes y no pasa nada y no es una irresponsabilidad porque los van a reprimir, porque va a haber asesinatos, porque va a haber encarcelados, porque va a haber heridos, porque va a haber gente que pierda un ojo, porque, o sea, no puede ser. No puede ser, o sea, no se puede estar jugando con esas cosas, o sea, se tiene que tomar con toda determinación y seriedad las iniciativas que se están haciendo y quien las haga tiene que encabezarlas y tiene que estar al frente, valga la redundancia, de lo que se está planteando. Por eso yo creo que el 1 de septiembre lo de la desobediencia es una buena decisión, no ir a ningún lado, quedarse en casa, convencer a lo más de gente posible y luego pues ya veremos qué tanta gente logró. Va a ser difícil medirlo, va a ser difícil porque no tenemos una estructura organizativa, porque no tenemos una manera de identificarnos aún, porque podríamos salir a las plazas públicas a las 5 de la tarde y decir, a ver, pues todos los que vayamos a la plaza pública más cercana fuimos los que hicimos desobediencia, pero me parece que no tiene en este momento sentido. Que cuando se vea es porque, justo porque no va a haber nadie, o casi nadie, en las calles. Y es cuando se va a lograr ya el momento de la fuerza y la determinación. Nos está tocando iniciar esta lucha y los inicios siempre son mucho más difíciles, mucho más inciertos, la gente se derrota más fácilmente, las justificaciones para no participar siempre son mucho mayores. Ya una vez que vas logrando fuerza, consistencia, posicionamiento, pues entonces ya se te empieza a acercar todo mundo y ya cuando es evidente que vas a ganar, entonces sí ya está todo el proceso en torno a las iniciativas que el movimiento está desarrollando. Entonces yo creo que no hay que desesperarnos. Está planteado el 1 de septiembre, está planteado el 20. Ayúdenme en la propaganda, yo ya veo a varios haciendo propaganda para lo del 1 de septiembre de desobediencia civil. Ayúdenme para el 20, la reunión que va a haber ahí en el Salón Amarilis, en Doctor Balmis 202, si mal no recuerdo, casi esquina Cuauhtémoc, sábado 20 de septiembre, que además se cumplen 2 años del llamamiento que hicimos Rosendo Marín Balfre Vargas y un servidor, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México el 15 de septiembre. Yo le estoy pidiendo a la gente que lean ese llamamiento, que lean el libro de Cibe Pérez mínimo para llegar a la reunión, para que tengamos un piso mínimo. Vamos a recomendar algunas lecturas básicas que obligadamente tiene que hacer la gente que está sumándose a estas iniciativas de lucha, porque tenemos, insisto, que tener un mínimo de entendimiento, un mínimo de apreciaciones en el mismo sentido, con toda nuestra pluralidad, nuestra diversidad, nuestros matices, nuestras experiencias, nuestras procedencias. Y yo creo que ahí vamos, avanzando. Yo creo que ahí vamos planteando las cosas como de ser. Mañana a las 12 del mediodía vamos a volver a poner la placa de los traidores a la patria que quitaron de acá de Zócalo. La cita es ahí en la peatonal de Madero. Que lleguen un puñado, que lleguen muchos, que lleguen pocos, que llegue solo yo con 3 más. Eso no va a hacer que modifique la determinación de las iniciativas, de la protesta, del estar alzando la voz. Nosotros, fíjate, se les voy a platicar esa anécdota. Yo muy joven, no la cuento mucho, porque además luego puede considerarse que hay así como así, como si fuera un asunto de ego, no es. Yo fui muy joven, 23 años, dirigente de la colonia donde yo vivía, vivíamos en las unidades habitacionales del IMSS, yo vivía en la de Tlalnepantla, nos querían vender las casas, era un esquema de renta muy positivo, muy favorable, la renta era simbólica, entonces permitió que hijos de trabajadores pudiéramos ir a la universidad,
y además pues, nos permitía vivir más o menos bien porque la renta era simbólica, era muy muy baja. No valía ni el papel del recibo la renta que estábamos pagando. Por donde vivíamos era una prestación social para trabajadores asegurados. No era para los trabajadores del IMSS, sino para trabajadores asegurados. Hicieron fábricas cerca, hicieron unidades habitacionales cerca de las zonas fabriles para que los trabajadores estuvieran cerca de su lugar de trabajo y pudieran ir ahí. Y eran las más bonitas, la unidad de Independencia, la de Tlalnepantla estaba bien a secas, ¿no? Chiquitos los departamentos. eh, pero pues, ahí viví yo muy feliz. Bueno, fui dirigente yo de mi unidad a los 23 años oponiéndonos a la venta y luego fui dirigente de las 7 unidades habitacionales. Nadie nos hacía caso. Éramos mayoritariamente jóvenes, no solo, pero éramos mayoritariamente jóvenes y con nosotros les decíamos una prestación social, es un derecho, es un error, la vas a comprar y vas a pagar más, vas a pagar predial, vas a pagar otros impuestos, vas a hacerte cargo de un montón de cosas que en este momento no te haces cargo, es la ilusión del techo, es mucho más importante en el momento que lo tenemos, podemos morir aquí y ahí seguimos viviendo y siguen tus hijos ahí mismo rentando, o sea, pues era una cosa, pues era en realidad nuestra, aunque no tuviéramos el título de propiedad. Bueno, para la gente es muy importante la nueva propiedad, no nos hicieron caso, estaban entusiasmados con comprar la casa, como las rentas eran simbólicas, pensaban que iban a regalar también las casas y cuando vieron los precios que el Seguro Social puso, el Seguro Social quiso hacer negocio, pues, se fueron de espaldas, no era accesible para la mayoría de la gente y entonces la gente nos empezó a hacer caso. Primero éramos un puñado y nos hicimos un movimiento poderosísimo. Hubo unidades habitacionales que no jalaron, pues como pasa en esto, la de Santa Fe es profundamente reaccionaria hasta la fecha y ahí casi no nos seguía nadie. La Independencia, que tenía muy buen nivel económico, era uno de nuestros bastiones. Donde yo vivía en Tlalnepantla, en Texquinagua, pues era poderosísima. Y Tlatilco, Legaria, que eran más modestas, buena participación, pero a pesar de que eran más pobres que Tlalnepantla, mucho más que Independencia, más o menos, ¿no? Narvarte era difícil. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que empezamos un puñado y luego se convirtió en un movimiento bien poderoso, de los más bonitos que yo haya vivido, de los más plenos que yo haya vivido. Y era yo muy joven. Este, Luego, hasta ahora, hasta el movimiento con López Obrador, volví a vivir lo que es eso, que la gente te busque, te aprecie, te aliente, te quiera, te cobije, desde entonces, fíjense, hasta ahora, otra vez. Empecé así, este, y se llevó décadas volver a tener una condición de esa naturaleza que para mí se dio ahí de manera natural, con mucho trabajo, con mucha honestidad. Cuando me quisieron comprar fui y lo comenté en una asamblea y eso me hizo todavía más fuerte. Lo que les quiero decir es eso, que a veces vas con un puñado y ese puñado se convierte en mayoría. Ustedes hubieran visto los que me apoyaban al principio en la candidatura a diputado en el 2009 en Iztapalapa. No, hombre, éramos también tres gatos, ¿no? Andábamos batallando horrible. Y al final, ya que estaba claro que íbamos a ganar, se volcó toda la estructura del PRD y todo el mundo a apoyarnos, pero pues eso, yo les decía al principio a los compañeros, yo voy a ser diputado, hombre, y me van a acabar apoyando, en la campaña y luego en la diputación, pues, apóyenme, ahorita, entonces había quien me decía, no, pues mejor te apoyo cuando ya vayas a ganar. Pues está bien, nada más que yo tengo buena memoria, voy a tener ubicado quién estuvo jugándosela conmigo y quién llegó al final. No hice ya ninguna distinción, apoyé por igual, aunque mi lucha fue la que debe ser un diputado federal, no haciendo gestiones ni nada, sino tu tarea es en la Cámara defendiendo los derechos y los intereses del pueblo. Todo esto se los platico porque lo que les quiero decir es que no se desesperen. Lo que les quiero transmitir es que no se desalienten, que tenemos una situación muy difícil, la izquierda dividida, fragmentada, con desconfianzas, con sectarismos, con polarizaciones. Cuando tú lo ven conmigo a una crítica y en vez de responder a la crítica es la descalificación. Tú no puedes, no te hacen caso, se reúne un puñado, todas estas necedades que no son ciertas en sentido estricto, porque yo, por ejemplo, al lugar al que voy se reúne gente, a la plaza en la que me presento se acercan personas, se va sumando.
no hemos hecho una estructura, no tiene una organicidad, que creo que es lo que tenemos que hacer a partir del 20 de septiembre, que nos reunamos, que esos comités o células o como se les llame, sean grupos de trabajo, de rebelión, de iniciativas de desobediencia muy claros, muy contundentes y que estén buscando pues ganar cada vez a más compañeros y compañeras a estas iniciativas que estamos desarrollando. Yo creo que no es un problema de organización, es un problema político, es un problema de claridad y definición, porque no es que te organices, pues que te organices para qué. Es que decidas qué quieres hacer y entonces te organices en torno a lo que estás decidiendo realizar y no al revés, vamos a organizarnos y ahora sí ya vamos a ver qué hacer. No, tú tienes que tener muy claro cuál es el camino que vas a seguir. No se hagan caso a los trolebuses, hombre. Yo los he estado viendo ahí apareciendo que usa una foto de jovencito y que está más viejo que el propio decrépito el Shah. Este, por lo menos el Shah sí saca su foto, creo, me dicen que sí es él. No, el otro es un desvergonzado que ni la cara da, ¿no? No se hagan caso, hombre, pues no vale la pena. Ni siquiera he leído lo que dicen porque es evidente que se metieron a buscar distraernos. Entonces, miren, es un buen ejemplo. A mí algunos no me han dicho todavía, pero no, ¿para qué lo hubieras bloqueado solamente a Salmerón? ¿Quién piensa que es un buen tipo? Entonces ya se irá dando cuenta que es una araña y que es un tipo ahí para hacer daño al movimiento. Pero de repente pues es necesario tener una contestación así dura y se acabó, ¿no? Ustedes ahí están batallando con los trolebuses luego dándoles cuerda y se distraen del tema, porque pues, esa es su función, esa es su tarea, estar provocando, no dan argumentos, no dan elementos. Las propias supuestas críticas de este tipejo, si ustedes las revisan, eran tergiversaciones, no va el tema es no si haces la desobediencia civil o no, no si nuestra propuesta es viable o no, porque nuestra propuesta no es viable, punto, ya, otra cosa, se acabó. Lo que está planteando Andrés Manuel, la crítica es a lo que está planteando Andrés Manuel y hacia qué punto nos lleva. Y ahí no tienen respuesta. No tienen respuesta porque no la hay, porque efectivamente la crítica está pegando en un asunto absolutamente serio, absolutamente fértil. Es un cuestionamiento, está bien que te caiga bien Salmerón, ya lo conocerás, porque el tipo es un farsante, el tipo es un doble cara, el tipo no es honesto, y eso se va a demostrar, como se mostró con Ruth Zabaleta, como se mostró con Bela Uzarán, como se va a demostrar como se ha demostrado con tantos, ¿no? Y además no es un problema de simpatías o antipatías. A mí me puede, no, no, porque los tergiversa, ¿no? Me puede caer bien X personaje, pero políticamente es un miserable, ¿no? Y eso no tiene que ver una cosa con la otra. O sea, las simpatías o las antipatías está bien, cada quien las genera como las siente. Bueno, les ponía ese ejemplo, ese sí lo compartí con ustedes, que lo leí en una biografía de Bolívar. Están a punto de la batalla fundamental que determina la derrota final, no se sabe en ese momento, pero determina la derrota final del ejército español en Sudamérica. Y antes de iniciar la batalla, este, llegan y con bandera blanca los que están en el bando realista a saludar a sus amigos, a sus hermanos, a sus compañeros, a sus familiares que están en el bando insurgente. Y ahí se comentan, se abrazan, se desean suerte, recuerdan alguna anécdota y ya después cada quien se va a su batallón y a muerte es el enfrentamiento. O sea, no, porque las simpatías, la amistad, las relaciones humanas son complejas, y no tiene que ver con el asunto político, la lucha que uno está realizando. He puesto también el ejemplo de Miramón y Leandro Valle, hago así porque vivo en la calle de Leandro Valle. Leandro Valle crecen juntos, aprenden juntos, estudian juntos en el colegio militar. Leandro Valle, un liberal de pura cepa, y Miramón, un super reaccionario, líder de los conservadores, un extraordinario general, hasta donde he leído. Y Leandro Valle también un extraordinario militar, muy jóvenes, muy valientes los dos.
y eran amigos, hermanos, y estaban en causas absolutamente contrarias, porque pues no tiene, hay cosas que están más allá de, insisto, de las relaciones humanas, de la amistad. Uno tiene, pues, tener hermanos, que no es mi caso, pero he conocido familias, los Moctezuma Barragán, hay en el PRI, no sé si hay en el PAN, no estoy cierto si hay en el PAN, pero hay en el PRI, hay en la izquierda. Me acuerdo Moreno Toscano, su padre, este, Manuel Moreno Sánchez, fue líder del Senado con López Mateos y después estuvo con Cuauhtémoc Cárdenas en el rompimiento de la corriente democrática, junto con Octavio Moreno. Sus dos hermanos, Héctor Moreno Toscano y Alejandra Moreno Toscano, estuvieron siempre en el PRI. Alejandra está aquí en el fideicomiso del Centro Histórico, pero creo que sigue siendo priista. Marcelo la trajo, ahí la mantiene Mancera, pero yo tengo la impresión que ella nunca ha renunciado a su militancia priista, ni se ha avergonzado de ella, ni ha dado marcha atrás en esa posición del nacionalismo revolucionario del PRI, pero priista finalmente. Entonces, bueno, pues en familia se dan. Entonces, estas cosas de las antipatías y las simpatías y las amistades y todas estas cosas van más allá de las posiciones políticas. Lo único que uno no tiene que hacerse bolas es, bueno, lo político ahí sí, inamovible, o sea, pues así es un ejército, se enfrenta uno a otro y el hermano, el que tienes enfrente, el amigo, el compañero, lo que sea, bueno, pues están en una batalla de esas, pues así está, así te puso la vida en esas circunstancias y cada quien defiende su posición y lo que cree y lo que piensa. Y ahí no hay amistad, ni hay lazos de hermandad, ni nada. Son adversarios. Por eso es que yo creo que en pleno siglo XX, pleno siglo XXI, podemos hacer la revolución de manera no violenta. Justo para que si enfrentas a un hermano, a un amigo, a un compañero, pues no lo mates, ¿no? Sino simplemente lo derrotes, con la fuerza de la razón, con la fuerza del poder de la mayoría del pueblo, con la fuerza de la desobediencia, y luego le puedas tender la mano y le puedas extender los beneficios de esa sociedad igualitaria a la que aspiramos muchos y de la cual él será beneficiario y no será una víctima que perdió la vida por oponerse a ella. Yo creo que pues ojalá lo podamos hacer, ojalá lo podamos hacer. Si no lo podemos hacer, pues es evidente que vamos al callejón de los cabronazos, eso también está claro. Si no logramos resolver nuestras controversias de una manera no violenta, acabará eh, con el riesgo siempre real de una guerra civil que sí sería trágico para el país y de un dolor y un sufrimiento inmenso, ¿no? Entonces, pues nosotros vamos a seguir con la propuesta que tenemos el 1 de septiembre. Les pido nos ayuden. De verdad agradezco mucho a todos los que le han estado insistiendo a Andrés Manuel que conteste la carta. Creo que está obligado a hacerlo y al no hacerla está contestando también y no lo deja muy bien parado, sin duda. Y el 20 de septiembre nos vemos todos los que puedan venir, aunque se manden a alguien de su lugar de origen a esta reunión, que yo espero que sea muy, muy productiva. Saldrá un plancito de lucha en torno al 1 de diciembre, tareas, lecturas, iniciativas, formas de organización y bueno, pues ahí irnos conociendo, tolerando, aprendiendo, enriqueciendo. Yo, de verdad, contrario a lo que quieren promover de imagen de mi persona, soy muy abierto a la crítica. Yo, si veo alguna crítica que hagan a la carta, que diga, caray, miren, me dieron dos elementos que yo no, en una entrevista que hice con los de FENCAI, yo no se me fueron, y son críticas muy fuertes. Uno es que Morena, y Andrés Manuel particularmente, priorizó la construcción de Morena partido político a la eh, protesta contra la privatización de Pemex. Eso es real, está ahí documentado. El otro hecho es de que hablamos de la vía electoral y hoy más que nunca está peor la vía electoral, porque yo inclusive en la carta le pongo que en 2006 le roban la presidencia, que en 2012 le roban la presidencia y en 2006 había un órgano
surgido que había tenido prestigio hasta Woldenberg, ¿no? Ya no está Woldenberg cuando él estuvo, ¿no? De un proceso de avance de la imparcialidad de los órganos electorales, de mejoría de los comicios, de una serie de cosas de ese tipo, y aún así le robaron la presidencia. El libro de Así lo viví de Luis Carlos Ugalde es muy ilustrativo de ese proceso, muy ilustrativo, es muy buen libro. Yo no lo quería leer y luego me arrepentí de no haberlo leído, luego da información muy valiosa. Luego en 2012 ya era un cochinero el IFE. Bueno, pues ahora está peor porque el INE está encabezado por un hombre que yo considero decente, este, Córdoba, pero es un cochinero. El INE está en una concentración mayor de todos los procesos electorales en ese solo, está absolutamente partidizado, esto tiene cuotas cada partido, la suma de parcialidades no da imparcialidad, la ley electoral fue para atrás, no permite las coaliciones, no permite las candidaturas comunes, elevó el porcentaje de los partidos, ya está el PRI ahora diciendo que va a bajar el número de diputados, son unos demagogos y unos miserables, no importa el número, el problema es que no representan al pueblo. Si te desaparece el Congreso te ahorras una milésima del presupuesto nacional, es pura demagogia montada en toda la campaña que ha habido contra los congresistas, bien ganada además, porque son unos traidores a la patria, pero reducirlo no modifica la condición. Entonces necesitamos ir estudiando estas cosas. Miren, no me voy a fijar, pues sí hay varios trolebuses, pero no bates el pesebre, el INE da muchos millones a tu patrón López Obrador. Ya te haces una crítica fuerte a un órgano electoral, suma de parcialidades, y entonces tratan de desviar, de desvirtuar. Esto han estado haciendo toda la noche, es el primero al que le hago caso, que su imagen lo identifica bien porque es un monstruito. Entonces, la verdad es que el que hayan entrado tantos trolebuses la noche de hoy me quiere indicar que las cosas van bastante bien, que pensaron que la mentada a uno de sus jefes, que es Almerón, indicaba que mi estado de ánimo era propenso a estar cayendo en sus provocaciones, están perdidos. Le menté la madre en frío, que es una de las mentadas de madre mejor ganadas por alguien, porque es un tipejo, ¿no? Así dije, a ver, desde en la tarde estaba pensando hacerlo, pero más tarde dije, no, desde Texcoco les consta a los compañeros que me invitaron a Chapingo, estaba tentado de contestarle así, pero ya en la tarde dije, no, este tipo se la ha ganado con creces, ¿no? Entonces, de repente es necesario hacer ese tipo de cosas con la gente para que entienda muy claramente cuál es tu sentir. Bueno, pues ya estamos, la hora se ha cumplido, 1 hora con 6 minutos, no menos, porque lo puse al 5 para las 10. Les agradezco muchísimo los que me puedan acompañar, nos acompañen mañana, nos va a gustar, dar mucho gusto. A las 12 en punto, ya vieron que los que llegan tarde, que llegan después, ya no les toca nada, ¿no? Porque empezamos 12 en punto, vamos a colocar la placa 12 en punto. Muy buenas noches a todos, muchas gracias. Ahorita que vi Flor Isabel, ella dio un dato fuerte, pues de un pensamiento bonito, si mal no recuerdo, ahorita, sobre alguien, ya no me acuerdo sobre quién, pero me acuerdo ahorita del, y otro compañero que anda por ahí, dio, el documento, que no lo comenté, ya lo tradujeron, el documento de octubre de 2012 del Senado de Estados Unidos, donde acredita pues, que ellos le dieron la orden de privatizar el petróleo, que está totalmente subordinada a la seguridad de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nuestra seguridad, la seguridad nuestra, ¿no? La seguridad de México. Entonces, la verdad, les mando un abrazo a todos, muchas gracias por venir como siempre. Ahí vamos mejorando la asistencia. No hemos, en estas veces ya no hemos podido lograr de 600 que anda el promedio. Nos hemos estado acercando a 450, si mal no recuerdo, no sé si hubo más. Pero yo creo que ahí va el tema. Nos vemos. La placa, insisto, la vamos a poner mañana a las 12 en Madero, en la peatonal de Madero. Y ahí en el arroyo vehicular donde la pusimos la vez pasada. Estoy viendo muchos conocidos ahí, Tarahumara,
a muchos conocidos que están mandando saludos, a compañeros de Acapulco, a muchos les mando un abrazote a todos. Una segunda reelección, o sea, cuando regresa a la presidencia una vez que eh, vencen a Maximiliano es elegido y luego nuevamente va para un periodo más. Y en ese nuevo periodo al año muere Juárez. Entra Sebastián Lerdo de Tejada y luego lo tira Porfirio Díaz en el momento en que hace la reelección Sebastián Lerdo de Tejada. Un golpe militar de Porfirio Díaz lo tira con la ayuda de José María Iglesias, que era el presidente de la Corte y también ambicionaba la presidencia. Era un jaloneo ahí por el poder terrible. Y Porfirio Díaz liquida a todo el mundo. Se va a un periodo porque su movimiento, el plan de Tuxtepec, era que no, sufragio efectivo, no reelección. Entonces, el primer periodo, cuando él termina, llega su compadre Manuel González, pero luego él se da cuenta que Manuel González hace muy bien las cosas y regresa para no volver a soltar la presidencia de la República nunca más. Traiciona a Manuel González y a todo mundo, era terrible y mata y hace cosas espantosas y 35 años gobierna el país. Era una figura muy fuerte, el militar de más prestigio. Mariano Escobedo era más, pero lo hace pedazos a Mariano Escobedo, que fue quien apresó a Maximiliano. Hace pedazos a todos los que quedan vivos con maniobras de lo más diverso, deleznables, la inmensa mayoría. Compra, corrompe, encarcela, exilia, divide a su equipo para que nadie crezca, a su sombra nadie le puede hacer sombra. Hace una serie de cosas terribles. Este libro es muy bueno, la verdad. Y todo esto se los cuento porque cuando Madero se le planta enfrente, no hay ninguna figura, o sea, la figura más fuerte que podía, las dos figuras que se disputan del régimen porfirista a la presidencia son Limantur, un tipo de origen. Vamos a empezar, son las 10 de la noche. Hoy estuve en Chapingo y en todas las reuniones a las que estoy yendo más últimamente, me doy cuenta que yo puedo hacer un discurso muy fuerte, como lo hago, convocando a la desobediencia civil, planteando que necesitamos una rebelión, que es el momento de hacer una revolución no violenta, que es muy grave lo que está sucediendo en el país, y la gente se te tira al piso. Se te tira al piso, no, no es posible, no hay manera, y empieza además a hablar mal del pueblo del que forma parte, para justificarse. No, es que la gente no va a jalar, no, es que qué van a hacer hoy, me decían un par de jovencitos. Es que los pobrecitos que viven al día, ¿cómo van a parar si no pueden dejar de darles de comer a los hijos? No, no les dan de comer, no comen 3 veces al día porque es una pobreza bestial. En realidad utilizan para quitarse la responsabilidad, para no asumir un compromiso. Y todo esto pasa también en buena medida porque no se conoce la historia del país. Fíjense, yo voy a hacer un comentario que no pretende, no voy a sintetizar 200 años de nuestra historia en un comentario, pero todo el siglo XIX, solo el gobierno primero de Guadalupe Victoria terminó. Después no hubo, todo el tiempo levantamientos armados, le llamaban revoluciones, pero en realidad eran pues, golpes de Estado del militarismo reinante en el país, que no dejaban terminar a ningún presidente. El propio Santana, que fue un dictador, también se iba, ni siquiera se hacía cargo del poder. Lo que les quiero decir es que no había una estabilidad, ¿no? Iban, venían gobiernos conservadores, liberales, cambios en el marco legal, toda la disputa por hacer que la iglesia, que tiene un poder enorme, y todas las instituciones que venían de la colonia, que en francés, que era su secretario de Hacienda, corruptísimo, terrible, el líder del grupo de los científicos, que como dice el autor Bills, robaban a México científicamente, y Bernardo Reyes, que fue el de todos los militares, no era destacado, era un hombre joven cuando todas estas cosas de la guerra de intervención francesa, es el hombre más destacado después de Porfirio Díaz militarmente hablando, porque Porfirio acaba con todos. Pero Bernardo Reyes no tenía carácter, se le doblegaba a Porfirio Díaz. Entonces, cuando se da la división entre estos
los dos grupos, pues no hay quien. Va a la última reelección de Porfirio Díaz, él no sabe que será la última, pero va a la última, la de 1910. Y en realidad el país, con la declaración que él hace en la entrevista a Creilman Díaz, está presionando la parte política para que el vicepresidente, ven que ya se va a morir Díaz, ya tiene 80 años, pues el vicepresidente, que es el que lo sustituiría, se disputa si es Limantur o Bernardo Reyes. Pero como Limantur es muy repudiado y Bernardo Reyes lo saca a Porfirio Díaz del país y es un aguado, queda ese espacio vacante y entonces la campaña de Madero va tomando cada vez más fuerza y Madero inclusive le plantea a Díaz pues que lo asuma a él en la fórmula como vicepresidente. Y Díaz pues, está en la prepotencia más absoluta, lo ve chaparrito ahí, civil, vale madre, dice, me lo como vivo. Y miren lo que son las cosas. Madero derrota a Porfirio Díaz. El 20 de noviembre empieza la revolución, es aplastada de manera absoluta, pero total. Y es más, Madero ya, que es un tipo siempre muy optimista, yo no sabía ese dato, está ahí planteado en el libro, decide irse a Europa, se va a mover, está en San Antonio, se va a mover a Nueva Orleans. El primero intenta ingresar a México y es un fracaso la expedición, los apoyos que le habían ofrecido, y entonces él ve cómo está siendo arrasada los movimientos que se levantan en diversos puntos del país y piensa que ya no va a haber manera y que pues, contra todo lo que él pensaba Díaz se mantiene en el poder y se va a ir a Europa vía Nueva Orleans y y se queda porque empieza a ver que los levantamientos están proliferando a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. No les hago la historia larga. El 20 de noviembre de 1910 empieza formalmente la revolución y el 25 de mayo de 1911 Porfirio Díaz ya estaba presentando su renuncia a la Cámara de Diputados, una Cámara de Diputados que le era absolutamente servil y que en ese momento le acepta la renuncia y lo cuestionan y cómo pasan esas cosas, ¿no? Se va solo, olvidado, repudiado, odiado. La verdad es que nosotros no sabemos en qué momento. Les cuento todo esto, porque la posibilidad de que Madero derrotara a Díaz era nula. Y el tipo con mucho valor se hace el libro de la sucesión presidencial y se lanza a la campaña y se le enfrenta a Porfirio Díaz con determinación y firmeza y coraje. De hecho es apresado y escapa hacia Estados Unidos para evitar ser asesinado o por lo menos volver a ser apresado. Ya empezó a fallar aquí la luz como es costumbre, ya se puso medio romántico, más bien tenebroso porque está ahí medio todo oscuro. Bueno, seguimos así, ya, así está la vida. Entonces pasa esta situación y demuestra la historia. Estoy planteando esta, pero podría plantearles muchas otras más. Generaban el privilegio, el enriquecimiento en unas cuantas manos, la explotación del pueblo, el racismo, el desprecio hacia la mayoría de la población. Pues toda esa disputa no se resuelve con la independencia, porque la independencia estrictamente popular es derrotada en un principio y en realidad se hace, si Iturbide traiciona a la corona a la que servía, le da un criollo y ya hace un acuerdo para hacer la independencia de México por muy diversas razones. Estoy planteando cosas de manera muy rápida. Entonces, se da toda esa disputa todo el siglo XIX hasta que finalmente con las leyes de reforma se da la separación de la Iglesia al Estado, se busca el fin de los privilegios, sobre todo para el clero y de la concentración de la riqueza en ellos, que el Estado mexicano empiece a asumir responsabilidades de educación, de salud, de registro civil, de cementerio, una serie de cosas de esa naturaleza. Y bueno, y se genera, todo el tiempo hay guerras, golpes de mano, gobiernos que son tirados, y todavía con las leyes de reforma, después de haber corrido a Santana como un Ford, se deja presionar otra vez y se da un golpe de Estado a sí mismo, desconociendo la Constitución de 1857, se genera una nueva guerra civil, la guerra de reforma, que los liberales ganan, pero que los conservadores no se aguantan y
y van a traer a Maximiliano, apoyado por el ejército francés. Es derrotado Maximiliano después de más de 2 años y medio de gobierno, con una guerrilla del pueblo de México y Juárez resistiendo con todo. Y llega Juárez al poder y no se pone todo el mundo en orden. No, Juárez era un civil y los militares, por Porfirio Díaz a la cabeza, empiezan a querer tirarlo y empiezan a hacer levantamientos y Porfirio Díaz es derrotado por Juárez, aplastado de manera militarmente, de manera absoluta. Y Juárez hasta el último momento, él muere después de